Patricia Zárate, que es jefa de estudios de opinión del IEP, está con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida. Buenos días. A ver, en este momento, según esta encuesta de opinión realizada por el IEP entre el 1 y el 12 de agosto, ¿no? A 1.219 personas mayores de 18 años, se arroja que solamente un 23% cree que el jefe de Estado está enfrentando esta crisis bien o, digamos, o muy bien. 18 afirma que lo hace bien, mientras que solamente el 5% dice que lo hace muy bien. ¿No? Un tercio del país, 31%, cree que el mandatario está manejando la crisis mal o muy mal. Y esto, a diferencia de lo que ocurría probablemente en los meses anteriores, se atribuye al hartazgo de parte de la población, a la falta de resultados, al número. Es decir, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen luego del análisis de la encuesta? Sí, a ver, como bien dices, si juntamos el muy bien más bien, que era 38% en mayo, baja a 23% en agosto. Ujú. Y eso también, bueno, se asocia con otra pregunta que antes nos sentíamos súper orgullosos al principio, ¿no? Sí, Cuando cerró Perú las fronteras, cuando puso todas esas medidas tan radicales, claro. Decíamos, somos eh, los primeros, estamos haciendo bien las cosas. exacto, y Mm. entonces el 65% decía que éramos los mejores, ¿no? Entonces, pero lamentablemente pasaron los meses y no ha habido resultados, ¿no? O sea, encabezamos listas horribles y además siempre en todas las encuestas ha sido Lima o la zona urbana los que apoyaban más o que estaban más contentos con las medidas o aprobaba mejor al gobierno, y el área rural y la gente de menores recursos no, porque finalmente una cuarentena, cuando no tienes las condiciones para hacerla, es muy dura. Es muy dura no solo en términos económicos, sino en términos también de salud mental, también en términos del contagio, o ya hemos visto también los problemas que han tenido niñas y adolescentes por temas de violencia sexual. Entonces sí, ha sido muy dura y hemos hecho tanto esfuerzo, tantos meses y no vemos un resultado, ¿no? Ya, solamente para hacer la acotación, la curva entonces de desaprobación es ascendente porque la gente percibe que no hay una respuesta positiva y evidentemente no se ha llegado pues a los más vulnerables, que es precisamente lo que se pretendía inicialmente con las medidas. Tenemos más preguntas de nuestros compañeros. Sí, buenos días, señora Zárate. Una de las cosas Buenos que días. sobresale en el estudio de opinión, tengo entendido que se ha hecho por teléfono, es que la aprobación de la gestión de la pandemia es mala, pero la aprobación del presidente de la República sigue siendo relativamente alta. ¿Cómo explica esta disparidad en las valoraciones? Eh, sí, mire, a mí de verdad que me sorprende. Yo, hemos vuelto, o sea, y además ha bajado la aprobación del presidente, pero como yo decía hace unos momentos en otra entrevista, no está peor que otros presidentes en agosto en el año previo a las elecciones. O sea, todos los otros presidentes tenían su popularidad mucho más baja. Acá creo que interviene el tema también de que la mayoría de los ciudadanos sigue responsabilizando a la propia ciudadanía de que no se avance contra el COVID. O sea, antes era 75% los que decían que no se había podido contener la pandemia por la irresponsabilidad de los ciudadanos. Eso baja a 66%. Es que es alto, y solamente 15% por la incapacidad del gobierno. Entonces, a mí me parece que es cierto, hay una responsabilidad compartida, pero si uno está en el gobierno, si uno maneja una gestión, creo que al principio sobre todo hubo muchas cosas de ensayo y error, que yo entiendo que había incertidumbre, pero también había muchas cosas que se podían hacer si se basaba uno en la evidencia y en el conocimiento, y no se hicieron. Entonces, todo eso se va entremezclando y creo que eso hace que, por un lado, como le digo, si la gente se responsabiliza a sí misma de los problemas, excluye al presidente porque lo ve, además, lo ve constantemente, lo ve que da la cara, además que no es una persona agresiva, es más, tiene siempre un tono conciliador, no,
conecta de alguna manera con las personas, ¿no? Y- Entonces creo que hay eso también, ¿no? Es como decía un colega, parece teflón, ¿no? O sea, hace todo y no le Efecto quema, ¿no? teflón. Sí, Ahora, claro, hay otro tema, Patricia, que me llama la atención también en la encuesta con respecto a la intención de voto, ¿cierto? La pregunta que se hace es ¿por qué votarían para presidente si fuese mañana? Hay un porcentaje importante que todavía no nadie, 51%, es el propio Martín Vizcarra con 15,9% y después vienen Forsyth, Del Solar, Humala, Antauro Humala que está con 5,6%, en fin. ¿Qué es lo que ha influido, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el nivel de aprobación que hay actualmente en cuanto al presidente de la República, sabiendas que, bueno, él no puede ir definitivamente a la, Claro, a o la, sea, ¿por a la qué reelección? colocarlo Claro, justamente si es que él no puede ser reelegido? exacto, ¿por qué? no le ¿Y hemos por qué la preguntado. baja de otros posibles candidatos, ¿no? Como Forsyth y Del Solar? Sí, no, justo quiero aclarar eso. O sea, nosotros lo que decimos en el informe es que lo que hicimos, o sea, como es una encuesta telefónica, no había forma de darle una tarjeta a los encuestados. Y en una encuesta telefónica la gente no va a retener 10 nombres. Al final podíamos figurar diciéndole, a lo mejor, y eso lo conversamos incluso con la gente del jurado cuando le dijimos, mire, vamos a hacer una pregunta abierta porque vamos a ver porque no hay candidatos definidos. Como no hay candidatos Claro. definidos, vamos a ver por quién se orienta la gente. Y la pregunta es espontánea. No le hemos preguntado, ¿usted votaría por Vizcarra ni loco? No hubiéramos hecho eso. Tampoco, ¿usted vota por Antauro Humala? Tampoco no podríamos preguntar eso. O por Gregorio Santos, tampoco. Pero salen en la encuesta. Salen porque no hay candidatos definidos, pero además porque es lo que conocen. O sea, lo ven en el gobierno y hay gente, o sea, lo aprueba el 56%, pero que votaría por él es 16%, o sea, también no es no es ese 56% tan alto. Hay gente que aunque lo apruebe sabe que no podría votar por él, ¿no? Pero sobre todo a mí o sea, estamos a menos de un año y más de la mitad o no sabe, o votaría viciado, o no iría a votar, o Sí. no votaría por ninguno. ¿Y tienen alguna interpretación del por qué la baja de otros posibles candidatos que en otras encuestas tenían un porcentaje un poco más alto? Estoy hablando de los señores Forsyth, Del Solar, el propio Guzmán. Porque probablemente sí les hayan, o les han dado una tarjeta o les han mencionado los nombres. Si nosotros hubiéramos dicho, entre estas personas, usted votaría por tal, entonces me puede decir sí o no. Entonces, Ahora, pero si yo le digo, claro, en blanco, yo digo, ¿por quién votaría usted en las próximas elecciones? Si a mí me hicieran la pregunta, yo no sabría, porque no tengo ningún candidato hasta ahorita. sí, pero podría ser dentro de las preguntas un no sé. Todavía no lo tengo, o sea, y eso Claro. también da la sensación de una realidad. El tema está en que la discusión se puede generar porque, aunque sea espontánea la respuesta o la decisión de cada uno de los entrevistados por el teléfono, que salga el nombre del presidente Vizcarra puede generar hasta una especie de turbulencia política, teniendo en cuenta pues que él no puede ir a una elección, lo ha dicho además en todas las formas, pero constitucionalmente no puede ir a una elección. Yo le Si voy no a hay pedir- por el momento, Sí. Mónica, si no hay todavía una tormenta política, al menos ya hay algunos chubascos por ahí. Está la garuguita que fastidia. Sí. Pero vamos a pedirle precisamente que nos espere un segundito a Patricia, porque tenemos que ir a una pausa, mejoramos el audio también y regresamos. Son las 9:34 y estamos entrevistando a la señora Patricia Zárate, jefa de opinión pública en el Instituto de Estudios Peruanos, a propósito de una encuesta que ha publicado ayer y hoy el diario La República. Señora Zárate, de todas las cifras que ustedes dan, la más abultada, puesto que llega al 90%, es ¿simpatiza usted con algún partido político? 90% no, con ninguno. Aparentemente la palabra partido político está camino a convertirse en un insulto en el Perú. Ahora bien, el politólogo, colega suyo, Jorge Aragón, del Instituto de Estudios Peruanos también, sostiene que entre los que tienen más intenciones de voto no hay ningún candidato que represente o que defienda el modelo peruano
de las últimas 2 décadas y que sin embargo nos ha dado buenos resultados macroeconómicos. ¿Cómo interpreta usted esta doble antipatía por los partidos políticos, que se habría acentuado aparentemente desde la entrada en funciones del actual Congreso, y también esta mala imagen del modelo que se ha aplicado en el Perú durante las últimas décadas, que no tiene aparentemente nadie que lo defienda? A ver, una cosa es lo de la intención de voto, que en realidad es algo que a mí siempre genera mucha discusión y la gente en realidad le gusta estar hablando del tema, ¿no? Pero si ustedes ven también en todas las otras elecciones, a esas alturas, los que salieran con algún porcentaje no se mantenían ni siquiera en enero. Realmente es en enero donde uno tiene que ver cómo va la cosa, ¿no? O sea, quien aparezca ahora no tiene importancia, dice usted. O sea, no sé cómo se van a volver los números, porque además hay mucha gente que no va a postular. ¿Quién es un candidato al FREPAP? El señor Humala no puede postular, el señor Vizcarra no puede postular. En fin, esto es lo que tiene la gente en la cabeza. Ahora, obviamente, el que salga elegido, aunque fuese como fue en el caso de Humala, siguió con el modelo. O sea, es muy difícil que se pueda salir del modelo porque la gente también quiere estabilidad. O sea, puede estar molesta por muchas cosas porque el crecimiento económico no ha generado desarrollo en las zonas más vulnerables, porque se ha concentrado en zonas urbanas. En Lima se crea mucho comercio, muchos servicios, eso ha crecido altamente, pero en desarrollo como tal, no, porque si tuviéramos un desarrollo, tendríamos una mejor salud y una mejor educación y no miles de centros comerciales con miles de deliveries. Y claro que hay mucha actividad económica, pero yo no lo veo eso en términos de desarrollo. Entonces, creo que mucha gente lo ve así. Y por eso lo que tiene en la cabeza es quién, o sea, ni siquiera está pensando, yo no creo ni siquiera está pensando si esa persona defiende un buen modelo, salvo que se oriente por Verónica Mendoza o por, no sé, o por Antauro Humala, ¿no? O sea, digo, no, son bastante diferentes que están en el lado de la izquierda, digamos, ¿no? Salvo por ellos, no veo, o sea, no sé, yo no sé cómo va a ser este panorama en los siguientes 3 o 4 meses, cuando ya realmente haya candidatos que quieran estar en la lid electoral, porque tal como veo yo el panorama, quien suceda al presidente Vizcarra va a tener un duro gobierno que enfrentar, porque va a tener una baja económica muy fuerte y va a tener también serios problemas de salud pública que enfrentar. Ahora, yo también a veces cuando la gente critica el neoliberalismo que ha hecho todo esto, yo solamente digo, es cierto que no ha generado todo el desarrollo que quisiéramos, pero es cierto también que el crecimiento económico de los últimos años ha hecho que muchos indicadores mejoren. Nadie se acuerda cómo era la mortalidad infantil hace 15 años o hace 10 años, ¿no? O sea, o el pacto institucional, una serie de indicadores que realmente han mejorado. Entonces, yo creo que hay que matizar el tema del modelo, el tema de las opciones políticas, porque como les digo, salvo gente muy vinculada, ese 10% que simpatiza con un partido, esa es la gente que es mucho más consciente políticamente. Los otros más votan por temas personales. Luego se desencantan, obviamente, que votan, tienen el voto mayoritario y luego, si es el caso de un alcalde, lo quieren revocar. Y si pudieran revocar al presidente, lo revocarían. Entonces, pasan esas cosas. Creo que es una falta de madurez política. Y como decían, o sea, un partido político se ha convertido en una mala palabra cuando es esencial la participación política y la participación partidaria para generar un clima democrático. Quisiera consultarle sobre otro punto importante de la encuesta y que tiene que ver con el tema laboral. De acuerdo a la encuesta, un 55% no está trabajando a agosto del presente año y un 45% sí está trabajando. Pero no sé si hay un cuadro comparativo con este porcentaje de empleados y desempleados con relación a los primeros meses de la emergencia sanitaria, en la cual la situación fue mucho más crítica desde ese punto de vista, el laboral. ¿Y en qué sectores básicamente no es donde se registra el mayor nivel de personas que se han quedado sin laborar?
A ver, para ver sectores tendríamos que tener una muestra mucho más grande, que es la que tiene el INEI, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Ya? porque tendríamos que diferenciar los sectores. Acá lo que vemos es que no les ha ido tan mal a los dependientes, pero sí a los que son independientes, ¿no? Porque en general sus puestos de trabajo dependían, a veces dependían del movimiento, ¿no? De que la gente saliera, porque los independientes por lo general están en el sector servicios, y el sector Claro. servicios ha sido uno de los más afectados. Pero para ver los diferentes sectores sí tendríamos que tener una muestra mucho más grande para poder diferenciarlos, ¿no? Sí, yo quería insistir en, digamos, en el ángulo que estaba explorando Fernando Carballo, y es justamente este tema de la aprobación y desaprobación del manejo del presidente Vizcarra, ¿no? Ha tenido respaldos enormes, casi estamos hablando de 70, más de 70%. En el caso específico hablan del 66% de aprobación en junio, que bajó a 56%, es decir, hay un bajón de 10% en el respaldo al presidente, ¿no? Y lo que también señala esta encuesta es que poco menos de la mitad de peruanos, es decir, casi 50, 48%, le cree poco o nada al jefe de Estado, mientras que el 52% le cree mucho. Es decir, hay respaldo, la mitad le cree, la mitad no le cree, pero eso es una circunstancia complicada en medio de una pandemia también, ¿no? Sí, esta pregunta realmente no la hicimos antes, me da un poco de pena porque podríamos haber hecho una medición de cómo iba disminuyendo esto, ¿no? Y además, sobre todo, a mí me parece bien interesante quienes le creen poco o nada están nuevamente en las zonas más vulnerables, en los niveles Claro. económicos más bajos o en la zona rural. O sea, donde el Estado no ha podido responder. Exacto, ¿no? Entonces hay mucha intención de los bonos, de mejorar, pero no llega a esas personas toda la ayuda que necesitarían, dado el efecto que han tenido. O sea, entre nosotros puede haber habido algún efecto que quien tiene ahorros puede más o menos sobrevivir, Subsiste. pero quien pierde su cosecha porque no pudo traerla a Lima, pierde un montón, ¿no? Si ha habido un problema de transporte, que hubo un corte y no pudo, y se quedó con toda su cosecha así, Claro. para consumo, y si fuese para consumo estaría bien, ¿no? A veces han sido campañas de maíz morado, qué sé yo, que no han podido traer a Lima, y ¿qué hacen con eso? Entonces, creo que ahí hay un problema bien fuerte en el tema de la credibilidad del presidente, pero igual a mí me parece alto. O sea, yo de verdad me quedo sorprendida, o sea, de los altos porcentajes, porque yo pensé que sería menos. O sea, yo creo que el gobierno, además, sí, y por lo que he visto y por lo que he entrado a la información, trata de poner la data de manera mucho más transparente que otro país de América Latina. Pero No, usted mismo lo ha respondido, es decir, la actitud bonachona, bien intencionada que puede transmitir el presidente Vizcarra, como lo transmite el nuevo presidente del Congreso, del Consejo de Ministros, digamos, es un perfil que a la gente no le genera rechazo, pero por es otro un lado, italiano, por ejemplo. ¿no? Claro. Eso Pero por otro lado, claro, yo lo que digo es que en la percepción de la gente, efectivamente el perfil funciona y conecta, pero en la realidad, digamos, comienza a haber una sensación de negatividad de parte de un sector importante de la población respecto a lo que se está haciendo específicamente, ¿no? claro, y yo creo que al inicio muchas de las medidas también encajaban muy bien con ese sentimiento que tienen los peruanos y que analizamos en el Barómetro de las Américas, y que es esta tendencia al autoritarismo, a la mano dura, ¿no? Un presidente que te dice, no te vayas de la casa, lávate las manos, o sea, y que te lo dice en buena onda, Sí. o sea, con un buen plante, Tono. pero te dice lo que tienes que hacer, y entonces tú obedeces. Exacto. Ese tipo de gobierno es el preferido por la ciudadanía, lo cual a mí me preocupa mucho, porque, en fin, yo creo que todos tenemos que obedecer al gobierno, pero tienen eso, pero por otro lado, y con esto yo termino mi intervención por más preguntas, pero quisiera solo insistir en esto. A mí la pregunta de elecciones que más me preocupó
fue el tema del perfil del candidato ideal, ¿no? Que querían que tuviera experiencia, que mejor experiencia en el sector público, pero una mayoría dijo que no importaba que actuara al margen de la ley con tal de obtener resultados. Uy, entonces es algo así como roba pero hace obra, no me diga. Exacto, exacto. A mí, de verdad, eso es lo que más me preocupa, ¿no? 62% que dice que puede ir más allá de las leyes. 62%. Claro. Ese es el candidato por el cual van a votar. Entonces puede venir de la minería ilegal, puede venir Peligroso. del narcotráfico. O sea, contar que les diga, porque en la campaña les va a decir lo que va a hacer, aunque no lo cumpla. Ahora, la formulación ir más allá de las leyes es un poco equívoca. No necesariamente quiere decir violar la ley. Ir más allá de las leyes puede parecer innovar. Pero la otra es que siempre siga la ley. O sea, si uno le manifiesta al contrario. Bueno, habrá que ser más específico en la pregunta, porque la verdad sí, si la respuesta es como la percibe Patricia, estamos preocupadísimos porque esto ya lleva muchos años, de que no importa que haga la cosa fuera de borda o fuera de la ley, pero que haga o que haya la sensación de que hace, ¿no? Ese es peligroso. Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable, estaremos en contacto permanente. Patricia Zárate de IEP estaba con nosotros y ahora tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos.